Buenas noches, Asunción. Como dicen que les va yendo, son pasadas las 11:30 pasaditos de la noche y ya hoy es el año 2015, año del señor, del único señor que tiene poder, el señor presidente. Buenas noches, Asunción, capital de los raudales, de las lluvias intermitentes, de los cortes de energía, de los servicios deficientes. Capital de las intrigas, capital de los chismosos, capital de las comadres, capital de los naranjos y las flores. Santoral, hoy se recuerda el día de Santa Cuchila. Efemérides, hoy se conmemora el natalicio de Nabucodonosor, afamado actor porno de la antigüedad. Y buenas noches, Asunción. La ciudad amaneció hoy con unos cuantos heridos por no usar casco. Algunos que cayeron en los baches de siempre y otros que cayeron en baches completamente nuevos. Esa es la forma que aprendimos a equilibrar la importancia de vivir en un país desequilibrado, un país acribillado por la ignorancia que se pasa soñando con un sueño, donde las hurras, el alcohol y los vítores siguen siendo el argumento más importante, Tony. Amaneció con los borrachos de siempre, Albert, disculpame que voy un poquito hacia atrás, ¿verdad? Los que tienen la tita vacía a la calle, los que siempre festejan algo, como si fuera algo que todo está bien, ¿verdad? Y nos emborrachan en alcohol, mientras ellos lo hacen en nuestro dinero. Y tenemos que tomar recero para que ellos coman caviar, andar por el suelo para que ellos puedan volar. Así es. Y nos emborrachamos y reímos y nos cagamos de la risa de los subes que andamos y nos martillamos la cabeza tratando de huir de este país maqueta, atravesando los semáforos en rojo, atropellando las columnas y atropellamos la muerte, diciendo que nos da igual, como una forma suicida de protestar. Buenas noches, Asunción, de choferes nerviosos, de colectiveros, ciudad de ambulancias y bomberos que pasean sus urgencias y sus heridos con sirenas de diferentes sonidos. Buenas noches, América toda, cintura cósmica del sur. Canta conmigo, canta, hermano americano. Libera tu cizaña, tu dolarización. Buenas noches, Asunción, porque no todo lo que brilla es oro y no todo lo que se pierde está perdido. La temperatura de nuestra voluntad de cambio se mantiene estable, aunque aún amenazan algunas inclemencias y algunas precipitaciones aisladas. Los cielos se van despejando, pero los cerebros de la población siguen nublados desde hace mucho gobierno atrás. El pronóstico nos dice que para mañana el tiempo sigue en lo mismo. Se trancó allí. La imagen satelital nos muestra a un país que no sabe vivir sin joderle a alguien. Perspectivas. En todo el país tendencia a mejorar si es que nos dejamos de joder. Los chaparrones se irán mientras nos sigamos dividiendo entre colorados, liberales, encuentristas y patriqueridistas y no nos dividamos más bien entre corruptos y honestos, entre ineptos y excelentes. Buenas noches, Asunción. Bienvenidos a un país simplemente maravilloso. Señora, señor, gracias a su voluntad esto puede mejorar. Joven, señorita, grandes y chicos, acérquense los unos a los otros y disfruten la experiencia de cambiar este país. Buenas noches, Asunción. Bienvenidos a la posibilidad de cambio. Bienvenidos siempre al depósito de Jacobo. Este yo conozco, DJ Pancho. Este yo conozco. ¿Y cuál es? A ver. Y este es Dubi 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 Dubi, ¿eh? No es Dubi Dubi. ¿Cómo es? Dubi Dubi dice en alguna parte, pero no es Dubi Dubi. Algo así es. No, Brother Louis, hermano Louis. Brother Louis, de Mother Talking. ¿Y cuál es el que yo digo Dubi 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 Dubi? Es el mismo. Es el mismo, pero... No, pero no se llama así. Lo pica piedra. Daba. Era ese. Bueno, no, este es Brother Louis. Brother Louis. Tito quiere comer Pancho, DJ Pancho. ¿Cómo le va, Tito? ¿Cómo está? Muy bien. Un placer. Vamos con un panchito. Puede ser. Sí, hoy... ¿Qué tal? Hay que la próxima semana vamos a hacer unos panchos con pumarola. Para el marketing. Perfecto. Vamos a ir variando. Para tu marketing. Todavía no tenemos Agua. nada en ese rubro. Es que el gerente de marketing es José Ferro. Ketchup. Tiene que tener Claro, algo pero para tomar, no, hijo. esta semana viene
flojita, nada. Nada para tomar, Nada. Todavía. Ni para tomar y, Vamos a tener sed únicamente, ¿eh? y a este ritmo parece que ni para comer vamos a tener. Pensá que tenemos muchos amigos que toman, ¿eh? Sí. Yo quería Ahí está. recomendarle a las hierbateras que tenemos, por ejemplo, mira, qué rico tereré que se puede tomar a esta hora, hace calor, ¿no? La gente mate. toma tereré. O O mate, mate o también, mate, se puede, también. claro. Pero Yo soy todavía matero, por ejemplo. todavía no podemos decir que hierba Lo estamos que tomando. vendamos tomamos, ¿eh? Sí, sí. Y comemos. Exactamente. Mientras no vendan cianuro, se lo toman Está bien, ustedes. Bueno, Pero estamos escuchando estamos música. escuchando Dubidubi, entonces. Dubidubi de los Dubidubi 80. de los 80. Hoy vamos a hacer, esta semana vamos a hacer los 80 y la semana que viene vamos a tocar un poquito los 90. Hay una llamada, ¿Otra vez? tenemos una llamada. Bueno. Oh, hay una llamada, Nina, la gente se Todos los comunica días con- llamada, y todos se- los días bueno, llamada. la gente está viendo. Hola, hola. Hola. Llegó porque lloraba. Otra. Quique Yo Casó. sé que me extraña, sé que soy muy alegre, que necesita de mí, así que estoy llamando. Bueno, Quique, se nota que sos fanático del programa, Quique. Ese es El fanático. único- por lo menos él es el único que mira. Todo el día nos ven. Todo el día no ve. Bueno, Ojalá nos auspicie aquí que... lo que pasa es que ya terminó el bailando, entonces ahora él está en vacaciones. Está Extraña un libre. poquito la tele. ¿Cómo la aislando, cabrón? Sí, sí, sí. ¿Qué tal, Quique? ¿Cómo estás? Bien, acá haciendo la pretemporada porque aparte de todo soy un gran deportista. Se suele ver los Arquero. arquero, así se ven los clásicos de un programa. Estoy con un así. gran futbolista, Alberto Tony Ferro, les quiere saludar. Un momentito acá, mi amigo. ¿Está con alguien otra vez? ¿Quién es ese? Siempre hay alguien en su casa. Jorgito. Jorge. Ultrasoque, ¿quién sos? No, ¿cómo que ultra? ¿Cómo anda, papá? Johnny! El No, Johnny. no me va a Johnny, acordar, ¿no? no. Johnny, ¿Cómo anda, loco? ¿qué haces, Johnny? ¿Cómo estás? ¿Qué haces ahí con Quique Casanova vos, Johnny? Y acá rascándonos la voz. Ah, mirá, qué bien. Lo qué mismo que lindo. hacía en River. Qué lindo, Johnny. ¿Qué te pasa? Hace tiempo que se está loco? rascando. Si gracias a mí ustedes ¿Para salieron qué le tenía campeón. Lari, boludo? ¿Qué? ¿Cómo? Si gracias a mí ellos salieron campeón. No, Lo de pero si River. el primer partido jugaste te expulsaron. No, Johnny, pero si yo no salía, no salían campeón ustedes. Bueno, tranquilo, no se peleen. Ahora pone estamos, nervioso, no estamos le quiero quemando escuchar. segundos. Esto es televisión. Vos ves este programa, Johnny. No, pero yo veo, escucho. Aparte, me estoy queriendo meter a la política, loco. En la política, Johnny, ¿cómo va a hacer eso? Y me está por convencer acá un amigo Oñé Cuaja. Hay más de dos hoy, ¿eh? Ah, hay más ahí. ¿Con quién está? ¿Quién es tu amigo? Estimados Calé, compatriotas, Qué raro. ¿Qué hace, Calé? ¿Cómo ¿qué está, hace Calé? chuleta? ¿Cómo andás, Calé? Calé, ve el programa también, mira. Así es, mi En la estimado. casa de Quique se reúnen todos, Calé. ¿Cómo es el tema? Estamos compartiendo unos panchitos acá. Panchito, con- también, nosotros. nosotros también estamos con Nosotros Pancho. acá también con- de Mira, la misma marca que disponéis en ese programa. es que no Estamos podemos acá. decir No podemos todavía, decir. Calé, no podemos decir todavía, ¿eh? porque no Así tenemos mismo es, un realmente. gran saludo para el gran Tito Ibarrola, gran la cata. funcionario del ministerio, que cumple a cabalidad con su tarea de la saludos, recaudación. Gracias, Correlli, ¿Qué gracias. aporta para...? Que sigan así los éxitos, Tito, y ojalá llegue a viceministro. Es decir, Calete está. Mira, Me palabra quería santa, Me quería cagar, boludo. me quería cagar. ¡Qué grande! ¡Acordate de mí, Tito! No, Bueno, no. se cae Guarda, el decorado. Se viene la víbora, ¿qué es? Bueno, Johnny, verá, yo te voy a explicar, Johnny, cómo es el tema. Tienes que aprender a hacer las urras. Practica un poco a ver cómo es. Hurra para Tito Ibarrola, dale, jiji. Hurra tiene que decir. Muy caigüe tú. Sí, sí, un poquito más de onda, Johnny. Fabro, te falta un poquitito de pila, Fabro. Espera, un poco más de Tres huevo. hurra grande para el líder máximo, jiji. No, vamos a Vamos a tener que practicar mucho, estimado. Sigan practicando, Calé, y gracias por llamar, y gracias por sintonizar y por ver este programa. Igual de lento que en River, ¿eh? Ojalá que el asunto vaya mejorando, Calé. ¿eh? ¿De qué le Le pasa? hacen cosquillas aquí. Se Calé tienta le hace- mucho. Yo le estoy haciendo cosquillas. No me imagino Calé haciéndole cosquillas aquí. Ay, me gusta. Bueno. No. Quique, gracias, Quique, por la No, sintonía, gracias, por la Quique. llamada, y nos vemos mañana seguramente, pues están viendo todos los días, ¿eh? Un abrazo grande y No chao llames a más, mi casa. Johnny. Cuando quieran hacer el programa acá desde casa. Un abrazo para ustedes. Gracias, Quique, gracias, Quique. Bueno, ¿qué hacemos ahora, Johnny Tito? Fabri. ¿Qué hacemos? ¿Qué dicen ustedes? Y me parece Sí, que... ¿Eh? Vamos. a algo totalmente diferente. Pasa bien. Somos el grupo Los Panuncios y este es un tema de denuncio. Apoyemos a Cerro en la Libertadores y que sus jugadores demuestren actitud. Esa es una virtud escasa en esta gente y hasta sus dirigentes lo tienen que aprender. Que
mojen la remera, Carancho yo les pido, jugando parecido a ese que sabes, que te llenó de gloria al fútbol paraguayo. Ya déjense de ensayos y ganen de una vez. Bueno, vamos. Ahí está. Espera, venid por acá, Tito. Cambia de lugar. Cambia de lugar. A ver. Tenemos otro encuadre, pues siempre me encuadra muy cuadrado en ese lado. Entonces este lado Bueno, más alto. A continuación tenemos un tenemos? material para ustedes. ¿Cómo sabes qué tenemos? ¿Tenemos que sacar? Ahora vamos a sacar. Ahora vamos a sacar. Yo pensé que ya había hacer. No, Acá no, Tito. está anunciando nomás. Está anunciando que tenemos que sacar un sí, material. sí. Vos tenés el lente. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Voy con ustedes. Acá dice refere payasesco, si pueden pasar. Sí, eso. Había una época donde había una noticia que salían que todos los dirigentes se quejaban de los referes que tenían Hasta ahora eso actitudes es. payasescas. Hasta ahora eso es. Se quejan de los referees, eso es la constante ¿Y cada qué dicen los referes? ¿Me van a culpar a mí, vio? Así mismo. Vamos a ver qué dicen. Vamos a este material de los referes payasescos, un tío Corelli. Alberto Longo, directamente desde el lugar de los hechos, denuncias por parte de dirigentes deportivos contra los árbitros. La denuncia reza de que estos tendrían actitudes payasescas en los partidos, así que nos llegamos hasta el Círculo Paraguayo de Árbitros para consultar con ellos acerca de esta denuncia realmente grave que están haciendo algunos dirigentes en realidad deportivos contra los árbitros. Permiso, venimos por la denuncia de que dice que tienen actitudes payasescas. No, es cierto, señor Alberto Longo. Nosotros nos limitamos a cumplir el reglamento, a impartir justicia. Bueno, pero ¿por qué entonces usted cree que los dirigentes dicen que tienen actitudes payasescas? Y no conocen el reglamento, amigo. No sé, y aparte no quieren pagar lo que se les pide. Un ratito, señor árbitro, pagar lo que se les pide, ¿a qué se refiere? ¿A pagar en los partidos? ¿Algún tipo de actuación de usted? No, Alberto Longo, no quieren pagar lo que se les pide por los cumpleaños infantiles de sus hijos. Perfecto. Ahora sí entendemos. O sea que niegan categóricamente ese tipo de denuncias. Los árbitros no están con actitudes payasescas, así que... ¿Cuál es su nombre? Tuculito. El payaso Tuculito. Muy bien, ha sido Alberto Longo directamente desde el lugar de los hechos. ¿Cómo está, Tuculito? Papadito. A continuación, el horóscopo de Ñachina. Caballú, 1942, 54, 66, 78, 90, 2012 a 2014. ¡Hola, Procura, caballur, conseguir un préstamo de la AFD para tu primera vivienda y usa todo para arreglar tu diente. Hacete implante en todos esos tus dientes podridos y vende tu paladar pues para amortizar. En el amor, seca los primeros meses, pero después con tu diente nuevo es de teta, bairo. Emoí por lo menos tan caballú. Cabará, 1943, 55, 67, 79, 91, 2013 a 2015. ¡Hola, sea! Este es tu año, Cabará. No vaya que a flojear, mi hijo, en este año que los astros se juntaron para que vos hagas algo de zapato un lado y coja. Ya es hora que trabajas a tus 38 años, mi hijo. Tu mamá no te puede mantenerte por siempre. Tu solución, acapete cada 4 horas, metete vos mismo, Cabará. Y feliz 2015. Baila tu danza. Caí. 1944, 56, 68, 80, 92 a 2004. ¡Hola, sea! A la puta caí. La por y la puto fue mi hijo. Son travesti y punto. Por eso lo que va a estar todito flaco vos, mi hijo, y va a terminar mal si seguís en eso. Andate a la municipalidad de mi parte y entrar a trabajar de relleno. Relleno para bache, más en Nevayo. Este ha sido el horóscopo de Ñachina. Ahora vamos a algo totalmente diferente. Hola, ¿está usted cansado, triste, solo, deprimido, harto en esta vida? Siga así, mi cuate.
Oh, me gusta este grupo. Bueno, seguimos acá nosotros con el DJ Pancho. Sí. Bueno, estamos entregando, Pónganse en fila ahí ya como... ya están los Panchos. A nuestra banda que, bueno, me permito agradecerles a nuestra banda. Toca muy bien, muchachos, nuestra música, la cortina de entrada, la cortina de salida. Los muchachos están hambrientos, así que hay que Pongan un darle poquito Pancho. del ketchup sin ¿Cómo oficiante. no? Todavía no tenemos esto. Todavía no tenemos ¿Y nada. qué clase de gerente de marketing es lo que estamos haciendo? Soy como lo de gobierno, estamos trabajando en eso. Están trabajando en eso. Sí. Todavía no se ven los resultados. No, ¿verdad? todavía no. En la macroeconomía estamos bien. Pero estamos bien. Acá en la microeconomía necesitamos... Digamos que estamos en default ahora. Esto, por ejemplo, sería bueno que tengamos también, ¿verdad? Esto está acá para eso, ¿verdad? Para promocionar una marca de que en este momento no estamos teniendo. Servilletas, pero no Ahí tenemos viene todavía. Tito quiere La señora. ¿Pero qué es? Ah, bueno. Preparamos otro. Le falta alguien ahí para hacer Sí, prepárame otro DJ Pancho. Estamos escuchando New Order, ¿eh? Un grupo también. A ver, New ¿podemos poner Order, más a ver, fuerte? Sí, a ver. Triángulo de amor bizarro. ¿Qué? Triángulo de amor bizarro. ¿Se te dio por la geometría? No, es así el nombre del tema. ¿Así se llama? Triángulo de amor bizarro. ¿Cómo se llama el grupo? New Order. Grupo de los 80 también. Perdón. Es la costumbre. Estás muy claro, exactamente. Bueno, hay pedido, tenemos más panchos, los que quieran. Yo que soy argentino, entonces. No, obviamente. Es que no nos dimos cuenta de eso. ¿No? No, nos dimos cuenta. Si no Les decían- cuento. Soy argentino desde nacimiento. ¿Vos sabés que ni se nota? ¿No se nota? No se nota. Bueno, póngale el que es Te pongo- ketchup. ¿Vos querés pancho, Tony? ¿Y sí? Aprovechá ahora, ¿eh? Sí, porque Buen- no sabemos hasta cuándo vamos a tener. Un buen momento. Se están acabando los panchos. Bueno, Quedan dos, pero bueno. ¿qué les parece? Acá tenés servilleta, Tony. No tienen En realidad, oficio todavía tampoco, no tenemos- servilletas de la marca. La lista sábana. Ah, bueno. Ah, la lista ya sábana. está la lista sábana, mirá vos. Ah, tenés que presentar ¿No algo. ya. estamos? ¿Esta lista sábana de quién? Del partido. ¿De Caleb? Del partido. No, del partido. Ah, bueno. Ah, mira qué Te lindo. diría así que partido. Bueno, mientras leemos la lista sábana nosotros ahora mismo. ¿Este lo va en el vamos- arco? En el Me arco. permití, una cosa es la lista sábana Sí. y otra cosa es lo que vamos. Es totalmente diferente, viejo. Hay cosas que son verdaderamente nuestras. Nuestros paisajes, nuestras costumbres, nuestra gente, nuestras comidas. De lo más nuestro surge el agua mineral Recuerdos de Upacaraí, con toda su pulpa. El agua mineral que nos transporta a lo más profundo de nuestro ser, directamente desde el lago a su mesa. Garantizamos su procedencia con certificado de origen. Agua mineral Recuerdos de Upacaraí, Ñandemba Embarete. Buenas noches, compañeros. Arrancamos una vez más. Este es nuestro segmento. Discovery Channel, bienvenido. No sé cómo te dónde ya. Ay, sí, ya. De Castillo, la disco. ella. Discovery Channel. Canales bajos para sintonizar. Así ya. Bueno, Yande, la gente nos escribe, muchos nos mandan mensajes, ¿verdad? Nos escribe, cada vez tenemos más. Yande, ¿cómo es el auspiciante de esta vuelta? Y todavía no tenemos, pero en cualquier momento. Ahorita Ya, que cosa. en la campaña hay mucho, pero acá en Asunción de ahí por ahí. Y Yacazo. Y Yacazo. Pero de que ahorita en cualquier momento se compañero. Vamos a empezar con la enseñanza de nuestro dulce idioma guaraní, que siempre la gente nos pide allá y que como siempre le decimos Dajasí, es decir, no duele. No acá, duele. Dajasí, la guaraní, compañero. Y por ejemplo, cuando yo quiero decir que alguien se va a ir, yo digo OJ. Veas, ahí se está. Ojota, esa señora se va a ir. Ojota, ya. Por ejemplo, ¿verdad? Otro. Y otro, por ejemplo, cuando le querés hacer comer algo a alguien, por ejemplo, G-U-K. G-U-K. Y si hay que querer hacer otra vez, G-U-K-C. Ya es medio. Ya sorpresa, Sí, sí, compañero. Por ejemplo, de ella oración, a ver, cuando vos le tenés que pagar algo, dinero a una persona, entonces vas ahí con de O de B. la persona o de B. O de B. Significa que tienen que pagar. Exactamente. Así es. Y ahora como vamos con nuestros segmentos, siempre enseñamos algunos yuyos de nuestra patria allá. Sí, hoy con qué estamos, te voy a... Y bueno, hoy tenemos este que es especial. Este es Chespirito Japiré, se llama.
Espectacular, ¿Cómo tiene su nombre científico, che compañero? Verberia voltereti. Que voltereti ya. Sí, Una su nombre lo dice. Su nombre lo dice todo. ¿Para qué sirve ese? Y este es para dolores de hueso, por ejemplo, la tibia, cuando está un poco fría ya. Cuando la tibia está fría. Cuando la tibia, exactamente, ese compañero. Antes cuando tenés acá en un dujo, Hinambuzune, vinan acá. Sí, buche, compañero. Después tenemos otro, este pequeño cosa. Este es cururú de cacá, se le dice. O sea, en su nombre científico es Saponaria fecalis. Saponaria. Este es ideal para la inflamación de los diferentes músculos allá en la parte de la cara externa del píndulo. ¿Cuál de la píndulo? Ve hacia la zona de la pierna, con la de píndulo, ve hacia la de píndulo. Que es Saponaria fecalis cururú de cacá. Exactamente. Así que con esto hemos informado una vez más acá en nuestro segmento que se denomina Discovery Channel. Será hasta la próxima, o sea, en la otra. Ahora más. Y ya estamos cobrando altura con este programa, Mirá lo que es. Estamos tomando vuelo. Ya nos vamos despidiendo de este programa. Terminó vamos. Y lo único que les queremos decir es que ya nos estamos despidiendo. Así mismo, queremos Albert, si puedes decir una palabra de despedida. Una palabra de despedida. Bueno, no. Antes tenemos que agradecer a 0 Grado que nos viste y a Hidrosanitarios. Y ahora sí, Tito. Hidrosanitario. Tranquilo, Tito. Llegó el momento. Llegó el momento, señores y señores. No nos queremos despedir, pero tenemos que despedirnos. ¿Qué ahora va? 1, 2, 3. Bueno, chao. Thank you.